Bienvenidos a las sendas del misterio. En la antigüedad, el símbolo de la serpiente ha sido temido, respetado y venerado. Pero, ¿sabías que un simple relato bíblico podría esconder claves sobre la sanación y el poder divino? Hoy, exploraremos el misterio de la serpiente de bronce levantada en el desierto, una historia fascinante que conecta la fe, la ciencia y los símbolos universales de curación. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde, una vez más, la Biblia tenía razón. En el libro de Números 21, 4-9, los israelitas marchaban por el desierto, cansados, hambrientos y desesperados. Su travesía hacia la tierra prometida parecía eterna. En su frustración, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios, diciendo, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en este desierto? No hay pan, ni agua, y nuestra alma está hastiada de este miserable alimento. La paciencia divina se agotó, y en respuesta, surgieron serpientes ardientes, reptiles venenosos que mordían al pueblo, causando la muerte de muchos. Los gritos y el caos debieron ser aterradores. Imagina estar rodeado por serpientes venenosas, sin ningún lugar seguro a donde huir. Aquellos que caían mordidos morían en poco tiempo. Los sobrevivientes, desesperados, acudieron a Moisés suplicando perdón, hemos pecado al hablar contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. La intercesión de Moisés fue escuchada, pero lo que vino después fue inesperado. Dios ordenó a Moisés que fabricara una serpiente ardiente de bronce y la colocara sobre un asta. Cualquiera que mirara esa serpiente, aunque estuviera envenenado, viviría. Así, Moisés tomó bronce, lo moldeó y levantó una serpiente en un asta, visible para todo el campamento. Aquel que tuviera fe suficiente como para mirar la serpiente de bronce era sanado al instante. Este acto aparentemente extraño y simbólico marcó un antes y un después en el relato del pueblo de Israel. Pero, ¿qué representaba realmente esta serpiente de bronce? Desde un punto de vista teológico, la serpiente en alto se ha interpretado como un símbolo de obediencia y fe. Años más tarde, en el Evangelio de Juan 3:14, Jesucristo hace una conexión directa con este relato. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al igual que los israelitas miraban con fe la serpiente de bronce, la humanidad es llamada a mirar a Cristo como fuente de salvación y redención. Pero la serpiente de bronce no es solo un símbolo teológico, su imagen como símbolo de sanación está presente en otras culturas antiguas. En la Grecia antigua, la serpiente era asociada con Asclepio, el dios de la medicina. Su vara, conocida como la vara de Asclepio, muestra una serpiente enroscada y sigue siendo un símbolo mundial de la medicina moderna. Para los griegos, la serpiente representaba renovación, ya que su capacidad de mudar la piel simbolizaba la regeneración y la curación. Los egipcios también veneraban a las serpientes, especialmente a la cobra Uraeus, símbolo de protección divina. En la mitología mesopotámica, las serpientes estaban vinculadas con la inmortalidad y el conocimiento, como vemos en el mito de Gilgamesh, donde una serpiente roba la planta de la eterna juventud. Es intrigante pensar que un símbolo compartido por civilizaciones tan diversas pueda tener un origen común, la percepción de la serpiente como agente de vida y muerte. Desde el punto de vista científico, el relato de la serpiente de bronce plantea preguntas fascinantes. En el mundo antiguo, el veneno de serpiente era bien conocido, y también lo eran ciertos remedios naturales para contrarrestarlo.
Algunos sugieren que mirar la serpiente levantada no solo era un acto de fe, sino un mecanismo psicológico para calmar a los afectados, reduciendo el ritmo cardíaco y permitiendo que el cuerpo luchara contra el veneno. Además, el hecho de que la serpiente fuera de bronce podría tener un significado simbólico más profundo. El bronce, una aleación de cobre, era conocido en la antigüedad por sus propiedades antimicrobianas. Aunque no lo sabían entonces, su uso podría haber sido una representación del antídoto transformador, el mal convertido en cura. En 1979, arqueólogos que excavaban en el Negev, una región desértica de Israel, encontraron un santuario donde se hallaron imágenes de serpientes de bronce. Estas figuras datan aproximadamente de la época del relato bíblico, lo que sugiere que el símbolo de la serpiente pudo haber tenido un significado ritual o curativo para los pueblos de la región. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos médicos utilizan la serpiente enroscada en una vara como su símbolo. La vara de Asclepio, derivada de estas tradiciones antiguas, sigue siendo un emblema universal de la medicina y la sanación. Pero, ¿cómo algo que inspira temor y muerte en la naturaleza puede transformarse en un símbolo de vida? La respuesta podría residir en la dualidad del veneno, destructor y sanador al mismo tiempo. El relato de la serpiente de bronce en la Biblia es más que una historia de salvación para los israelitas. Es una ventana al pasado que conecta a la humanidad con símbolos universales de sanación y esperanza. Es una prueba de cómo algo oscuro puede convertirse en un símbolo de redención y vida, una verdad que, incluso en la modernidad, sigue vigente. ¿Fue la serpiente de bronce un acto de fe o el preludio de un símbolo que la humanidad reconocería siglos después? ¿Qué otros secretos podrían revelarnos estas antiguas tradiciones? Lo cierto es que una vez más, el relato bíblico nos invita a reflexionar, la Biblia tenía razón. Si te ha gustado este viaje a través del tiempo y el misterio, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. En las sendas del misterio, seguiremos explorando cómo la historia, la ciencia y la fe se entrelazan en relatos que desafían la lógica y nos revelan verdades ocultas. Nos vemos en el próximo video. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.